Bienvenido, Mr. Sheehan, a nuestro humilde show que es llamado La Señal de la Ciencia y los Misterios. Genial y muchísimas gracias. Aprecio mucho tener la oportunidad de hablar contigo. Gracias, señor Sheehan. Vamos a hacer la primera pregunta que creo que es fundamental. Y es simplemente cómo un abogado como usted terminó por interesarse en el tema OVNI. How did a lawyer like you became interested in the UFO topic? Bueno, el tema es que he estado interesado por esto desde siempre, desde que era un niño. Cuando me di cuenta de lo que eran las estrellas y que en realidad eran como nuestro Sol en otros sistemas solares, bueno, automáticamente asumí que tenían planetas alrededor, como nuestro planeta Tierra, y estaba fascinado por el hecho de que habría otros seres, otra gente en esos planetas. Pero me enteré bastante rápido que no serían como los seres humanos, y que serían diferentes especies, lo que pensé que sería genial. Pero también pensaba que mientras fueran inteligentes, pensé, bueno, eso sería algo muy interesante que yo podría descubrir. Luego, cuando tenía 7 u 8 años, comencé a darme cuenta de que estaban estos platillos voladores que estaban siendo vistos y los veían todo alrededor del mundo. Así que comencé a decirme, wow, resulta que estas otras especies están viniendo aquí en esos platillos voladores. Así que estaba extraordinariamente interesado en este tema. Mi primera idea fue convertirme en un astrónomo, para aprender sobre lo que estaba sucediendo allí afuera en el cosmos. Y luego me di cuenta de que eso requeriría todo tipo de físicas extrañas y matemáticas complejas, y que era un trabajo un poco estéril, ya sabes, sentarte solo en algo así como un frío observatorio, para mirar estrellas que ni siquiera están en nuestro tiempo real, y luego tomar fotografías de esas estrellas. Así que dije, no, debo convertirme en un astronauta. Y así terminé siendo nominado para la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Iba a convertirme en un astronauta, pero resulta que políticamente un senador de los Estados Unidos metió a otra persona, así que decidí convertirme en abogado, porque quería investigar el hecho de que el gobierno no estaba funcionando muy bien, porque ni siquiera me apuntaron, incluso siendo miembro de la Academia de la Fuerza Aérea. Así que dije, bueno, voy a ser un abogado y voy a descubrir cómo funciona esto. Y luego podré volver y convertirme en astronauta. Pero resulta que me enteré de que el gobierno de los Estados Unidos no solamente estaba funcionando no del todo bien, sino que estaba afectado mucho más profundamente por el estado de la seguridad nacional. Así que terminé con muchos litigios relacionados al estado de la seguridad nacional. Todo lo que tenía que ver aquí en los Estados Unidos con violaciones de los derechos constitucionales y otras cosas en las que se habían metido. Pero eventualmente esto me llevó, tras graduarme de Harvard en 1967 y tras graduarme de la Escuela de Leyes de Harvard en el 70, bueno, esto me llevó a cofundar el Centro de Revisión de Leyes de Derechos Civiles. Así que terminé saliendo y practicando la ley durante unos cuantos años. Yo hice el caso que llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y que establece el derecho de los periodistas de proteger a sus fuentes. Así que esto fue un verdadero acierto trabajando sobre el estado de seguridad nacional. Y así terminé siendo uno de los abogados clave del New York Times, sobre todo en la publicación de los papers secretos del Pentágono que terminó revelando todo tipo de documentos top secret. Y esto mostraba las mentiras de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos al invadir Vietnam y durante toda la guerra de Vietnam. Así que me involucré en esas cosas y luego esto me llevó a ser uno de los abogados que trabajó con el caso Watergate aquí en los Estados Unidos. Y yo estaba en la firma que representó al hombre que denunció a Richard Nixon. Pero entonces descubrí que los abogados con los que estaba lidiando no tenían el mismo tipo de intereses que yo tenía. Y yo trataba de proteger los derechos fundamentales de la Constitución. Trataba de corregir los excesos del aparato de seguridad nacional. Así que terminé yendo a Harvard para hacer una maestría y luego un doctorado en ética social. So I ended up going back to Harvard to do a master's degree work and PhD in
Y fue estando allí cuando me reclutaron para ser el consejero de la central jesuita en los Estados Unidos en Washington, D.C. Así que trabajé con la orden jesuita de la Iglesia Católica en su oficina del Ministerio Social. Y fue allí en el año 1976, justo después de que el presidente Carter fue elegido. Y bueno, resulta que el presidente Carter, como probablemente sepas, y la gente probablemente sepa, él realmente vio un ovni. Eso sucedió cuando estaba en Georgia en 1969. Él estaba en el Club de Leones de los Estados Unidos y estaba acompañado de otras 10 personas y vieron este ovni, que no era como una luz danzante en el cielo muy lejos, sino que estaba como a 250 metros de distancia. Así que él podía explicar muy bien que esto era un platillo volador. Y él lo reportó al gobierno y nadie hizo nada al respecto. Así que ni bien fue elegido presidente el 2 de noviembre del 76, inmediatamente contactó al jefe de la Agencia Central de Inteligencia e insistió con que quería ir hasta Georgia y que quería plantarse frente al director incluso antes de haber sido presentado a él para que lo informen respecto a cuál era el problema aquí con los ovnis. Quería saber de dónde venían, quién está a cargo de estos ovnis, y el director de la Agencia Central de Inteligencia se negó a darle la información y le dijo que como presidente él no tenía necesidad de saber eso. Yeah. Saying that as president he had no need to know that. Bottom line is, President Carter there El tema es que luego el presidente Carter contactó al Congreso y les pidió que investiguen esto. Lo hizo en el Congreso de los Estados Unidos y lo asignó al Servicio de Investigación Congresista, que es un grupo de gente muy particular e importante que trabaja en la librería del Congreso. Y ellos hacen investigaciones para el Congreso. Así que el presidente Carter les pidió que hagan esta investigación y el director del Servicio de Investigación del Congreso, que también tenía ciencia y tecnología, me contactó en el Centro Nacional de los Jesuitas y me preguntó si podría ser un consejero especial para esta investigación, específicamente para ver si yo podía obtener acceso a los archivos del Vaticano. Quería saber si como consejero legal yo podía acceder a la información sobre ovnis y la información sobre vida extraterrestre que pudieran tener en el Vaticano. Así que me involucré en la tarea de tratar de obtener esa información y en ese contexto. So I became involved in attempting to get that information, and in that context, I was given access to the classified portions of Project Blue Book. Me dieron acceso a las porciones clasificadas del proyecto Libro Azul, que había trabajado desde 1952 hasta 1967, realizando una supuesta investigación oficial por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, revisando el fenómeno OVNI. Y yo llegué a ver las partes clasificadas y vi las fotografías de recuperaciones de ovnis caídos reales, ovnis caídos a tierra. Yo vi las fotografías. Así que yo estaba seguro de que esto estaba sucediendo. Así que regresé y lo consulté con la central de los jesuitas y allí me mostraron fotos adicionales de ovnis que tenía mi superior jesuita allí en ese lugar. Me involucré directamente en esto. También me pidieron que vaya y dé un seminario a puertas cerradas para el programa SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y la di en el JPL de la NASA en Pasadena, California. Allí pude hacer mi seminario de 3 horas sobre las implicaciones teológicas de hacer contacto con una especie extraterrestre. Y tras esto yo fui contratado como abogado para ser el representante del Dr. John Mack. Eso sucedió cuando escribió un libro sobre las abducciones y Harvard lo puso frente a un comité de la facultad que estaba crucificándolo por hacerle pasar vergüenza a la Universidad de Harvard. Todo por lidiar con un tema tan controversial. Luego me pidieron que sea consejero principal del Dr. Stephen Greer en el proyecto de desclasificación. Y luego terminé siendo consejero legal para las audiencias públicas ciudadanas por la desclasificación. Y últimamente fui convocado por Luis Elizondo, quien llevaba adelante un programa secreto en el Pentágono para investigar ovnis, y me pidieron que sea su abogado para desafiar el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado mintiendo a la gente. Y
especialmente las agencias ejecutivas, también el aparato de seguridad nacional dentro del Departamento de Defensa y nuestras agencias de inteligencia. Ellos no solamente han estado reteniendo esta información, negándosela al Congreso, sino que han estado activamente mintiéndole al Congreso, porque les decían que no había información respecto a los ovnis. Así que finalmente hicimos notar que Luis Elizondo se estaba quejando de eso y demandamos que algo se tenía que hacer al respecto. Así que he estado sirviendo como su abogado para ayudar a Luis Elizondo y a otros informantes para que puedan llevar esta información hacia el Congreso. Y ahora hemos armado y hemos logrado pasar para que llegue al Congreso una ley pidiéndole al aparato de seguridad de los Estados Unidos que entregue la información respecto a los ovnis al Congreso. Así que en eso he estado involucrado muy recientemente y sobre todo ayudando a escribir esta legislación y a movilizar a los ciudadanos aquí en los Estados Unidos y a la gente alrededor del mundo, así como tú mismo, para que escriban al Congreso y demanden tener acceso a esta información y que liberen todo lo posible al público. Así que así es como me metí en esto y eso es lo que estoy haciendo. Señor Sheehan, veo que está trabajando en un montón de cosas y estoy tan feliz que haya hecho un par de minutos para mí hoy. No hay problema. No, pero en serio, gracias por eso. Así que, bueno, me dijo que es un testigo principal de material clasificado de un ovni caído y que en el año 1977 tuvo acceso a los archivos clasificados del Proyecto Libro Azul. ¿Podría decirme cómo sucedió eso? Blue Book Files. Could you tell me how that happened? Well, what happened is that since I was contacted by the Bueno, lo que sucedió es que cuando fui contactado por el Servicio de Investigación del Congreso en las oficinas jesuitas y cuando me pidieron que sirva como consejero especial, también me pidieron que vaya y haga el seminario para los científicos que dirigían el programa SETI. En ese momento yo les dije, bueno, miren, me gustaría ser capaz de saber qué es lo que conoce el gobierno de los Estados Unidos sobre todo este tema. Esa era la tarea que le habían dado al Comité de Investigación del Congreso. Así que les dije, bueno, me gustaría tener acceso a alguna de esa información que están recolectando en este estudio. Así que la directora de ese grupo de investigación de ciencia y tecnología, la doctora Marcia Smith, me preguntó qué era lo que yo quería ver. Y yo le dije muy directamente, quiero ver los archivos clasificados del Proyecto Libro Azul. Y me respondió que nunca me iban a dejar ver eso. Yo le respondí, bueno, pero si no preguntamos, nunca vamos a poder verlo. Así que le dije, vamos a preguntar si podemos conseguirlos. Y ella me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y para gran sorpresa nuestra, ellos estuvieron de acuerdo con que yo lo vea. Así que me invitaron a un ala especial de la librería del Congreso. Esto era en el edificio Madison, que era nuevo por aquella época. Nadie había estado allí antes. Acababa de ser construido. Y no había nadie ocupando ese edificio. Pero trajeron los archivos de la porción clasificada del Proyecto Libro Azul. Y los pusieron allí en el edificio Madison. Y así es como me dieron acceso a esos archivos. Y vi las fotografías de la recuperación de un ovni caído. Y cuando las vi, supe directamente, de mi propia observación directa, que eso era real. ¿Y qué es lo que vio en esas fotos? Yo vi que había allí un gran ovni y debe haber tenido, no lo sé, 30 metros de largo, ¿sabes? Unos 100 pies de largo, más o menos. Y se había estrellado. Esto claramente había caído sobre un campo. Era un campo cubierto de nieve en las fotografías y podías ver cómo el platillo había arrastrado, dejando como un gran surco a través del campo. Había levantado la nieve y la tierra y se había deslizado a través del campo y había quedado como clavado al costado de un gran médano que estaba cubierto con nieve. Había quedado allí clavado en el médano y sobresalía en un ángulo de unos 45 grados más o menos, o unos 40 grados fuera de ese médano. Y podías ver el platillo, no había ninguna duda de lo que era. Era un platillo volador, era un enorme disco
con un domo en la parte superior. Y había todo tipo de personal de la Fuerza Aérea, todo alrededor, tomando fotografías. Y una de las personas tenía una cámara de video, una cámara de cine, con esos dos grandes rollos en la parte superior. Así que estaban filmando toda esta cosa. Y entonces pude ver estos símbolos que estaban a lo largo de toda la parte inferior del domo, en la parte superior del ovni. Así que dibujé esos símbolos. Abrí una libreta amarilla que tenía y la puse bajo la máquina de ver microfilms y tracé los símbolos exactos que estaban allí en la parte de abajo del domo del ovni, de ese domo que estaba en la parte superior del platillo. Y me llevé eso de vuelta hasta las oficinas de los jesuitas y se los entregué con la esperanza de que pudieran descifrar esos símbolos. Usted testificó frente a la Aro y dio su testimonio respecto a esto frente al Dr. Kirkpatrick, porque usted es un testigo de primera mano. Sí, lo hice y le di todos los detalles al respecto, y hasta le di el contacto directo con la doctora Marcia Smith, que era por aquel entonces la cabeza del Servicio de Investigación del Congreso. Y ella puede confirmar de que yo, de hecho, tuve el permiso especial del Consejo y que me dieron acceso a estas porciones clasificadas del proyecto Libro Azul. Y también le hablé del padre William Davis, quien era el director de la oficina jesuita, quien ha fallecido recientemente, y que podía confirmar la historia. Pero también le di información detallada de personas que he entrevistado personalmente cuando era el consejero legal del proyecto Disclosure. Por ejemplo, el sargento Clifford Stone, quien declaró delante mío, bajo juramento, que había estado participando en las recuperaciones de ovnis caídos, trabajando para los militares de los Estados Unidos, y que había estado presente en la recuperación de una buena cantidad de ovnis, incluyendo los cuerpos de seres extraterrestres. Así que le di esa información al Dr. Kirkpatrick, dándole también la información que convalida esas historias con la esperanza de que hicieran un seguimiento del tema y que lo investiguen. Pero me quedé muy sorprendido cuando el Dr. Kirkpatrick salió con un reporte hacia el Congreso desde la oficina de la AARO, la Oficina de Resolución de Objetos de todos los dominios. Y él, de hecho, fue el autor de un informe que dice que no tienen información de ningún tipo y que no tenían indicaciones de que haya existido ningún programa de recuperación de ovnis caídos. Y lo peor es que nos dijeron que no podíamos comentar con nadie la información que le habíamos dado a la AARO. Pero eso no es verdad, porque yo no tengo ningún tipo de estatus de clasificación, y menos cuando ellos salen y le mienten al Congreso diciéndoles que no hay ninguna información y que no hay ningún dato de programas de recuperación de ovnis. Así que yo hice una declaración pública diciendo que eso absolutamente no es la verdad, porque sé por mí mismo de primera mano y he informado al Dr. Kirkpatrick personalmente, quien me entrevistó. Así que sé positivamente que él tiene la información y todo lo que tenía que hacer era seguir investigando. And it was Dr. Sean Kirkpatrick himself personally who interviewed me. So I know positively that he had the information. All he had to do was follow up on it. Okay, you spoke about Sergeant Clifford Stone. And Yes. Ok, usted habló del sargento Clifford Stone y encuentro su caso profundamente interesante de muchas maneras. ¿Qué piensa respecto a lo que él contó de la recuperación de ovnis y sobre todo los seres vivos? Él solía decir que la gente del gobierno lo había entrenado para entrar en fase con estos seres después de estos accidentes de los ovnis. Well, it was interesting. When I first interviewed Clifford Stone. Bueno, eso fue interesante. La primera vez que entrevisté a Clifford Stone, allá por 2001, yo no estaba para nada seguro de que estuviera diciendo la verdad. Así que lo golpeé bastante. Hice examinaciones cruzadas y desafié la información que nos daba. Y no pude conseguir todos los detalles de su historia, pero sí pude conseguir lo suficiente como para saber que él había proveído información detallada y buena al proyecto Disclosure, y de hecho el Dr. Stephen Greer tiene las entrevistas videograbadas con Clifford Stone.
Y allí él da información detallada del nombre de la unidad que estaba involucrada en todo esto. También nos contó cuáles eran otras de las personas involucradas en esta unidad, dónde estaban los lugares en donde se habían estrellado los ovnis. Así que esa información existe y está disponible. Y yo sé que todo lo que tenía que hacer el Dr. Kirkpatrick y la gente en la AARO era seguir investigando. Y ellos podían conseguir toda esa información. Y de esa manera ellos sabrían qué documentos tenían que solicitar del Sistema de Seguridad Nacional, ya fuera la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la CIA o cualquier otro. Pero hasta donde yo sé, no hicieron ningún esfuerzo. Ellos no investigaron y tampoco intentaron conseguir los datos que corroboraban la información que yo les di. Sí, el reporte de la AARO en marzo fue, no lo sé, todavía no puedo creer que publicaron eso. Sí, fue menos que satisfactorio. Sí, absolutamente. Y faltaron a la verdad con eso. Fue realmente frustrante, pero hablaron acerca de CONABLU. Y yo creo, no sé si usted sabe algo respecto a esto, pero ¿era ese el proyecto liderado por Robert Bigelow y Harold Puroff? Es correcto. Pero no, fue una propuesta, sí. Fue una propuesta que fue enviada y con mucho detalle. Y de hecho la propuesta fue aprobada en una gran cantidad de etapas, aprobada preliminarmente, y logró hacerse su camino a través del proceso de aprobación. Y al final no le aprobaron los fondos, pero había una miríada de gente muy importante, en posiciones muy importantes dentro del gobierno, que querían tener ese programa aprobado. Así que hay muchos detalles al respecto. Por ejemplo, había algunas propuestas muy específicas dentro de la propuesta del proyecto CONABLU, hablando de investigar, por ejemplo, la relación entre la telepatía y la operación real de estas naves. It had very specific proposals inside the CONABLU project proposal, talking about, for example, investigating the relationship between mental telepathy and the actual operation of the craft. Yes. It was quite detailed. Eso estaba muy detallado, así que la aplicación en sí misma, una vez que fue obtenida, fue reveladora. Digo, respecto a información precisa que fue propuesta para ser investigada. Y sabemos por parte del Dr. Hal Puroff y por parte de Russell Targ y por muchas otras personas que estuvieron involucradas y que pertenecieron al Instituto de Investigaciones de Stanford y al proyecto de visión remota. Sabemos que ellos estaban investigando este mismísimo problema, la capacidad de que seres vivos, no solamente como nosotros, sino que también las especies extraterrestres, investigaban su capacidad de comunicarse telepáticamente. Y muy importante, al menos hasta donde va CONABLU, es que tenían esta comunicación telepática con la nave. Realmente estamos hablando de tener una nave navegada y controlada a través de comunicación telepática. Puedo decirle que todavía están buscando información al respecto de eso. No puedo decirle si es la gente de Puroff y Bigelow, pero sí hay gente que está buscando información en ese sentido en América del Sur ahora mismo. Sí, absolutamente. Lo que es muy interesante y me lleva a la siguiente pregunta. David Grush dijo el año pasado que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder partes de cuerpos de inteligencias no humanas y de su tecnología. Ok, asumamos que eso es real. ¿Usted piensa que fueron capaces de hacer ingeniería inversa y de alcanzar el objetivo de recuperar información y datos de estas fuentes no humanas? Sí, el tema es que esta información ha sido desarrollada a través de los años, la hemos investigado y hemos tratado de obtener el dato de hasta qué punto, si es que algo lograron,
Pero bueno, ¿hasta qué punto la gente de nuestra seguridad nacional tuvo éxito en, de hecho, acceder a esa tecnología, que en general tiene que ver con las naves extraterrestres? Yo sé que en los primeros días, allá por el 77, 78, 79, cuando comenzaba a implicarme en este proceso, y durante todo el lapso hasta 2001, cuando me hice consejero legal principal del proyecto Disclosure, en todo ese tiempo he estado muy dubitativo acerca del nivel de éxito que hayan logrado alcanzar las personas del Estado de Seguridad Nacional, al menos en penetrar dentro de estas naves. Yo sé que han pasado momentos muy difíciles tratando de entender cómo meterse adentro de algunas de estas naves que estaban completas, que se mantenían en una pieza. Pero respecto a los restos de cualquier accidente, como por ejemplo el caso de Roswell en Nuevo México en 1947, bueno, en ese caso la nave fue destruida. Y sabes, mucho de eso fue severamente dañado, la tecnología, por lo que eso terminó limitando las posibilidades de la gente que estaba tratando de hacer ingeniería inversa en estas tecnologías, ya que no estaba operacional, lo que lo hacía mucho más difícil tratar de entender qué hacía y qué hacer con eso. Pero con el paso del tiempo adquirimos mucha más información respecto a esto, y parece ser que ha habido algún nivel de éxito, al menos en tratar de descifrar un poco de esta tecnología. Por ejemplo, sabemos que el coronel Corso, quien era el comandante de investigación y desarrollo de tecnologías foráneas para el Pentágono, bueno, él de hecho dejó una pequeña película de 8 milímetros en blanco y negro filmada por él mismo, que era parte del testamento para sus nietos. Y allí él nombraba algunas de las tecnologías que tenía en su posesión y que correspondían al incidente de Roswell, y algunas de estas eran la visión nocturna, las fibras ópticas, el velcro, y esas eran algunas de las tecnologías que él tenía en su posesión para tratar de meterlas en algunas corporaciones norteamericanas. Y la idea era permitirles utilizar algo de eso. Ahora, eso no significa el acceso a los sistemas de propulsión o los sistemas antigravedad o lo que sea que utilizan estas naves para operar. And other technology that he had been put into possession of to try to feather into some of the American corporations to allow them to utilize some of that. Now, that did not entail access to the propulsion system, access to the anti-gravity system, whatever that is that the craft operate by, you know. He didn't apparently, y aparentemente él no le dio a ninguna corporación el casco. Hubo un casco que fue recuperado del incidente de Roswell, que el piloto de la nave de hecho se ponía en la cabeza y que aparentemente lo asistía en su comunicación telepática con el aparato. Todo esto para poder navegar la nave. Parece ser que a nadie le dieron eso para tratar de hacer la ingeniería inversa. Pero sí parece, y Michael Straub y otros que se han metido muy profundo en toda esta información, bueno, ellos han llegado a pensar, y la verdad es que no es del todo increíble, pero parece ser que la gente del gobierno habría tenido cierto nivel de éxito al meterse en algunos de estos aparatos y tener acceso a algo de esta tecnología. Ahora, esto es muy importante, muy importante. No queda del todo claro si la gente de Seguridad Nacional ha logrado eso por su propio esfuerzo o si es que tienen algún nivel de cooperación de una o más de las especies extraterrestres que los estarían asistiendo en tener una maestría sobre estas tecnologías. Porque tenemos algunos testimonios muy creíbles de personas que han jurado que han estado presentes en una o más bases bajo tierra, donde personal militar norteamericano ha sido visto junto a la presencia de seres extraterrestres vivos y cooperativos, trabajando con ellos en conjunción con ellos. Y una de estas bases, que está en las afueras de Sidonia, en Arizona, bueno, la gente allí ha testificado ver enormes naves entrando y saliendo de lo que parece ser una gigantesca base militar bajo tierra, y parece estar bajo el eje de Lockheed Martin. Pero personal militar de los Estados Unidos ha sido visto allí resguardando estas instalaciones. Y como te digo, han visto enormes ovnis levantándose desde algo bajo tierra, una base subterránea, y atravesando toda esa área.
Así que ahora tenemos indicadores de que podría haber algún grado de cooperación sucediendo entre, y en ese caso en particular, los altos grises. Y también uno o más del agente mantis. Son dos especies diferentes. Están los altos grises, son esos clásicos con las cabezas gigantescas y los ojos grandes. Y luego están los mantis, que miden como 2,5 metros de altura y que son extraordinariamente flacos. Esas son dos de las especies junto con los reptiles y una cuarta especie que probablemente sea este grupo que luce mucho, de hecho, idénticos a los seres humanos. Lo que me lleva a una pregunta muy interesante de si realmente existe una especie extraterrestre que luzca exactamente como nosotros. Pero eso ya prácticamente está fuera de la respuesta a tu pregunta. Of whether or not there's an extraterrestrial species that looks virtually just like us. But Yeah. that's sort of a the answer to your question. Ok, pero si ellos están colaborando con seres extraterrestres o quizás criptoterrestres, puede ser que la desclasificación no esté dependiendo del gobierno norteamericano. Quizás está dependiendo del otro lado. Quizás ellos son los que no quieren que se los nombre en público. Maybe they don't want to be named publicly. No hay duda sobre eso, ¿sabes? Estás 100% en lo correcto. Correct.